te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Mi nombre es Livia Ánimas y el día de hoy tenemos un súper mega de lujo podcast, un gran episodio porque tenemos una súper invitada, una gran amiga que fue parte de un programa que ya les estaremos contando, pero primero justamente mencionarles quién es. Es Lourdes Almeida, que está con nosotros aquí, que bueno, ella justamente es parte como de la historia de las fotógrafas y de la fotografía de México. Y bueno, ella ha estado como desarrollándose en la fotografía desde hace muchos años, desde la fotografía análoga, lo digital, lo experimental, desde estos temas como muy íntimos hasta sociales, pero hoy justamente venimos para otra cosa, que no vamos a hablar de su trabajo como autora dentro de la fotografía, sino en otra parte. Pero antes de que les contemos de qué va esto, me gustaría saludarte, Lourdes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Livia. Muchísimas gracias. Pues sí, Lourdes, hoy estamos por acá, justamente en las instalaciones de Gimnasio de Arte, aquí en la Colonia Roma, en la cabina de Switch Podcaster. Y bueno, me gustaría muchísimo que nos contaras algo que empezaste a hacer justamente, creo que en 2020, que fue cuando nos conocimos. Bueno, ya en persona, ¿no? Porque yo ya conocía tu trabajo, por supuesto, y que fue en el programa de Sirenas, Medusas y Brujas, que ahí pues fuiste parte justamente de las talleristas, ¿no? Impartiendo los talleres, pero también en esa primera fase, pues tomando también los talleres y conociendo pues todo lo que empezamos a desenvolver, pero que también ahí te interesaba muchísimo esta parte como a nosotras, que era pues la historia de las fotógrafas, ¿no? De dónde habían quedado. Entonces, cuéntanos qué empezó a pasar ahí para después llegar a esto que ya está materializado, que es Surciendo la Historia, que pues es este libro que ya tiene un tomo 1, pero vamos para el tomo 2. Pues mira, sí, en realidad en esa época creo que me ayudó mucho esos talleres. Es que era increíble escuchar a las jóvenes hablar con tanto entusiasmo. Y claro, cada vez que mencionaban a alguien, yo ya conocía a todas y ya estaban en mis listitas, ¿no? Porque así empecé yo a hacer listitas. Y todo surge en 2019, que yo ya no recuerdo si me preguntó Ana Casas o Beatriz Novaro, que cuál era mi genealogía de las personas que me habían inspirado. Entonces, me quedaba siempre en mi mamá, y ya la abuela apenas si llegaba, pero a las bisabuelas, a las tatarabuelas, o sea, las fotógrafas del siglo XIX, prácticamente desconocidas. No, yo sabía de dos. Y fue una gran oportunidad el 2020, porque nos sobraba el tiempo. Y afortunadamente tengo libritos y así empecé a hacer mis listitas. Lo más frustrante del mundo, ¿te imaginas? Claro. Historia de la fotografía. Hice, por decir algo, ¿no? Tenía 6 libros muy importantes de historia de la fotografía. De ahí salieron 15 fotógrafas. Estoy exagerando. Y eso fue mucho. Y fue mucho. Sí. Entonces, lo que quiero volver a decir, que en Sirenas, Brujas y Medusas, aunque cambie el orden, me enriqueció mucho. Y como que me encorajinó para seguir con ese proyecto. Y yo te decía, Livia, ¿no quieres un taller de mujeres, Livia? Sí, pero estaba todo tan incierto. El que sí se entusiasmó fue Luis Beltrán, entonces, de la Activa de Querétaro, y me empezó a dar lata. Yo di no fue taller, es un seminario, ¿no? De mi pequeña, no es investigación, compilación. En 2020 teníamos 280 fotógrafas. Estamos a punto de,
queremos imprimir el segundo volumen, si nos apoyan, si logramos el apoyo, y tenemos más de 710 fotógrafas, nacidas antes de 1920. Fíjate qué increíble, ¿no? De que empieza uno con 15, doy esta como medio seminario con 280 y ya estamos por imprimir el segundo volumen con las mismas fechas, nacidas entre 1790 y 1920. Wow. 710. Es universal, es mundial. Sí. Muy complicado todo lo que es mexicanas y latinas. Pero, como yo lo he dicho anteriormente, aunque sea un rumor, aunque nada más, aunque tengamos un nombre y que tal vez fue, lo ponemos aunque sea en un apéndice. Claro. Porque de repente alguien tendrá la herramienta, un familiar que aparezca y surja información. Tú sabes que el siglo XXI es el siglo de surcir a todas las mujeres borradas, ¿no? Exacto. O sea, no queremos borrar a los hombres, no, para nada. Nada más queremos complementar la historia. Sí, agregarnos a la historia del arte, ¿no? Y que me recuerdo mucho en esas sesiones primeras de Sirenas, Medusas y Brujas, mucho era este ímpetu de justo tener historia del arte, donde habláramos de la historia del arte desde las mujeres y que ya había habido varias precursoras como intentando hacer estas genealogías, estas pequeñas historias, y que justo era encontrar esta parte del borrado de las mujeres durante, pues, siglos. No more Matildas, como dijeron, ¿no? Exacto. No más mujeres borradas. Porque decía una investigadora, si nosotros tenemos que inventarnos todos los días nuestras genealogías, pues es mucho más difícil avanzar. Hay que reconocer las que hicieron el trabajo realmente duro y las que fueron repudiadas, porque la sociedad en el 19 no les permitía hacer nada. Bueno, no podían tener un negocio propio, no podían heredar, no podían salir a la calle solas, no podían usar pantalones, no podían. Sin nada, o sea, nada más era tu casa o acompañada y aparte y vamos a irnos a no solo a las primeras 2 décadas del 20, vamos a irnos hasta las que trabajaron hasta los 50. No, bueno, es que hay unas historias para enfurecernos. Y borradas no, lo que le sigue. Borradas, violentadas y mega... Mira, por ejemplo, dejadas de lado. Si quieres que cuente una historia que es insólita, porque es la fundación de una superagencia que es Magnum, hubo 2 mujeres en la fundación. Más borradas no pueden estar. Pero tú sabes que María Eisner, que realmente era la única que tenía realmente el know-how de cómo hacer una agencia, ¿sabes? Era dizque una cooperativa. La corren, pero ¿sabes por qué la corren? Porque estaba embarazada. Dime tú. A ver, y fue este hombre siniestro, Endre Erno Friedman, dizque Robert Capa. Un pillo que se cambia el nombre ante un notario público, él y su hermano, porque eran ya Capa. Quisieron engañar a la gente muchos años, pero siempre la historia surge. Todo sale. Pero es que qué fuerte lo que todos, o sea, yo cuando justamente empecé a ver la historia desde otra forma, ¿no? Desde esa hegemonía, de esa parte patriarcal, se me hacía muy fuerte como pensar, ¿no? Esa normalidad que teníamos y cómo no lo cuestionábamos, ¿no? O sea, como día con día, ya sea desde la educación básica, pon tú eso, ¿no? Pero ya en nuestras licenciaturas, en carreras de humanidades, ¿no? Pues nunca aparecían más que 2 o 3 mujeres en la historia del arte. Y bueno, fotógrafas, creo que yo nunca vi fotógrafas en la historia de la foto. No. Y mexicanas o mexicanos menos. Entonces,
creo que pasaron muchísimos años para que como que fuera esa inquietud algo cierto y justificable y no una cosa como de, ay, pues es que eso no se necesita, no, al contrario, ¿no? O sea, pero se me hace como esa línea de tiempo como de cómo pudimos vivir sin esto, sin cuestionarnos, ¿no? Como si hubiéramos tenido una venda en los ojos. Yo admiraba mucho la Bauhaus. Ay, guau, la Bauhaus. Ay, guau, Laszlo Moholy-Nagy. Ay, guau. Cretinos. Ay, bueno, yo ahora hasta coraje me da. Y tengo el libro y lo quiero hasta tirar. Tampoco, ¿verdad? Pero, a ver, ¿quién le enseñó foto? Lucía. Ay. Lucía Schultz, que fue su esposa, ¿no? ¿Y cómo la quisieron borrar? Pero ella se envalentonó y logró al tiempo sus derechos de autor, ¿no? Los recuperó, pero es una y estos pillos, que les pasó lo mismo, ¿no? Bueno, muchísimas. Ajá, o sea, se robaban las fotos o se robaban la técnica y el aprendizaje. Ándale, y eso en el volumen 2, bueno, vamos a ver las mismas fechas, nada más diferentes capítulos. Y en el volumen 2 hay unos capítulos fantásticos, están fotoperiodistas, fotógrafas de calle, que ahora es lo que documentalistas, fotógrafas de calle, cinefotógrafas, que son otras súper borradas, pero ahora todo el mundo empieza a hablar de estas mujeres borradas, fotógrafas de paisaje, fotógrafas, sigo con el retrato es tan amplio, tal vez ya no tanto de estudio, se empieza a romper eso, pero bueno, en moda también hay unas historias increíbles, y yo tengo los libros por ejemplo, de Regina Relang y de otra fotógrafa. Y digo, bueno, pero es que estas no eran buenas. Lo que les sigue. Pero ¿por qué se olvidaron? Si hay un libro que haya salido después del 2000, todo, Sí, todo. Pero no lo sabíamos, no lo conocíamos. Y hay algo muy importante. Lo que no se nombra, se olvida. Pero lo que se nombra, se recuerda. Exacto. Y es lo que estamos haciendo. Yo no estoy descubriendo el hilo negro, ni tú, pero las estamos volviendo a nombrar. Porque son importantes para nosotros, para nosotras. Bueno, yo sigo hablando en neutro, perdón. Soy de otro ciclo. Entonces me cuesta trabajo. El siglo pasado, no me cuesta trabajo. Entonces, es muy importante nombrarnos. No es que no se olviden. Recordarlas, buscar su trabajo. Por más que escarbo, no encuentro sus fotos, pero sé que fueron fotógrafas. Pero están sus nombres. Y están sus nombres. Es también maravilloso, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, es un trabajal de siglos y que, bueno, tener como las fotos sería lo más maravilloso, pero también hablando de este borrado y demás, ¿no? Pues es también como cosas que no tenían ese valor de conservación, ¿no? Y por eso también puede ser muy difícil, pero esto que dices como de justamente nombrarlas y justamente así compilar, ¿no? Todo en algo que justo menciona de que está surciendo la historia, ¿no? O sea, es un libro de historia, pero como decías, no eres la investigadora académica. No, porque yo pero sí recopilas. Compilo. Precisamente compilo la labor de los historiadores. Sí tengo de repente mis granitos de arena de historiadora en cuestión de las fechas y genealogía, porque esa es una de mis pasiones y lo sé hacer bien. Pero no me importa a mí, yo no soy investigadora y sin embargo hay algo muy curioso. Los investigadores han recibido también este volumen. Era lo que iba justamente. Bueno, a mí me ha ido de maravilla. En el segundo volumen está la introducción de Rebeca Monroy Nazar, otra vez ella también en el primero, y está también, hay otras entrevistas, ¿no? Está Mayra Mendoza, que es otra superhistoriadora y que a mí me enriquecen con sus comentarios y yo tengo muchas dudas, siempre, y ellas me están ayudando constantemente
aclarar mis dudas. No te preocupes, vas por buen camino. No, eso está genial, ¿no? Esa colaboración y ese poder tenerlas como de compañeras de, bueno, yo estoy haciendo esta chamba, pero ellas también en sus propias siempre áreas. me apoyan. Uh-huh. Eso es padrísimo. Sin embargo, muchos historiadores en los encuentros de fototecas y todo esto, todos están encantados con el libro. Es que, Lourdes, la verdad, a mí cuando nos platicaste que estabas haciendo esta recopilación era maravilloso, pero después cuando ya saliste con el proyecto tal cual, ¿no? Que ahí me gustaría que nos contaras, justamente Luis, empezaste a hacer con la Escuela Activa de Querétaro, ¿cómo fue ese vínculo? Lo hice yo solita. Okay. Pero al organizar como clase en línea, tuvimos mucho quórum, cosa muy rara. Y ese quórum, que eran 40 alumnas, que era mucho quórum para una de estas clases, tú sabes que se organiza, historia, sí. Fueron las que nos dijeron, esto se tiene que quedar en un libro. Uh-huh. Bueno, yo ni soñaba porque yo estoy en otras cosas. Tenía que ser alguien como de tu generación, de la generación de Luis Beltrán, que él fue el que dijo, yo reúno el equipo para que se pueda hacer. Y bueno, se hizo el primer volumen. Es increíble. Yo lo vi y no daba crédito porque, de verdad, Alejandro Portilla, el diseñador, digo, qué sensibilidad. Uh-huh. Además, entró como socio. O sea, no cobró. Él le gustó tanto el proyecto que eso es increíble, ¿no? Sí. Pero si tú ves el libro impreso, quedó wow. La preprensa. Sí, es hermoso, hermoso. Y tiene muchas fotografías. Bueno, eso nos ha desangrado un poquito porque los derechos, aunque hay muchos que ya no pagan derechos de autor, hay otras que pagan y nos desangra. No te creas, es muy difícil. Bueno, es todo el proceso como pues editorial de... Es un proyecto de autogestión en el que no hemos ganado todavía. Pero ya, por ejemplo, para ahorita pagar todo lo que era iconógrafa, editor y todo, ya salió del primer volumen. No sé si en el segundo ganemos con el segundo volumen, pero ahorita lo que necesitamos es lograr tener el dinero para imprimirlo nuevamente. Así es, y justamente, pues surciendo la historia, pues tiene esta parte como de fondeo, de recaudación de fondos, exacto, que desde el tomo 1 pues sucedió y que también, o sea, creo que estas respuestas que vas teniendo, ¿no? Desde tu propia ímpetu y pulsión y ganas y después empezar a encontrarte con otras personas que dicen, le apostamos a un poco más y un poco más. Creo que este segundo volumen se vuelve vamos a soñar lo imposible, sí, y sigámosle dando también esta parte impresa, ¿no? No solo dejarlo tal vez en esta parte digital, que podrían haber dicho, pues que se quede como un material o un ebook o todas esas cosas, pero no. No. Además el olor a tinta, sí, la materialidad. Eso te da otra cosa, el ponerle post-its al librito. Mira, aquí hay un error, porque siempre en estas cuestiones históricas hay errores, se va complementando. Mira, ya salió tal información y que apareció fulanito y dijo que esto estaba mal. En fin, y los historiadores no se sorprenden, dicen que eso es muy común, uh-huh, que tampoco sufra yo. En fin, pero si es un sueño en el que yo sí creo, y así como tú que me invitas a participar, porque crees en el proyecto, solos no lo logramos. Necesitamos a muchos que nos apoyen para lograrlo, pero yo lo que sí les digo es que no se van a arrepentir cuando tengan el libro. Ahora, los que apuesten por apoyarnos, si no se logra el dinero, nadie les cobra. O sea, en un inicio Kickstarter te cobra creo que $2 o $5. Uh-huh. Y solamente te cobra si se logra el monto total. El monto total. Uh-huh. Entonces, pues eso es lindísimo. La gente está apostando por un proyecto que además cuando lo tengan en las manos les va a encantar. Sí, van a ver como chismes. Mucha gente que no son fotógrafos empiezan a leerlo y leen las historias y no dan crédito porque hace cuenta que están leyendo una novela, uh-huh, ¿no?
Exacto, o sea, si eres chismoso, este libro te va a encantar. Te va a encantar. Si eres chismosa, pues también, El ¿no? volumen 1 y el 2 les va a encantar porque de verdad hay muchas historias insólitas. Sí. Gente, fotógrafas que tuvieron que pedir permiso de transvestismo para poder usar pantalones. A ver, Ay, a sí. las jovencitas les cabe eso en la cabeza. No. A ver, mi mamá, la primera vez que usó pantalón, yo ya estaba casada. Mi mamá no se ponía pantalones. Sí, y es que estos libros nos muestran justo a veces esas temporalidades que justo hablábamos hace ratito en nuestro chisme, que digo siempre pre-podcast, como las nuevas generaciones, cómo olvidan a veces estas temporalidades, ¿no? A veces me gusta mucho ahora cómo salen esas infografías cuando dicen, hace 50 años una mujer en España no tenía derecho a una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, sí, tal vez si tú tienes 15 años, pues dices... Eso es cierto. Eso es cierto. Ajá, y cuando empiezas 50 años, estás súper cerquita de cada una, ¿no? Bueno, yo, o sea, si hubiera vivido en España no hubiera podido tenerla, ¿no? Es que de verdad hay situaciones que no nos imaginamos. Ajá, y que, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo justo con el libro es, bueno, obtienes esta información, aparte de lo que decías, ¿no? Creo que justo esta calidad de tener el libro, ¿no? Que es bastante grande, que tiene esta materialidad hermosa, este olor, ¿no? También como, pues, momento de poderlo leer al momento que tú quieras, al ritmo que tú quieras también, ¿no? Exacto. Y no necesariamente tienes que, dar clases de fotografía, ¿no? Como ni se puede saber pensar. nada de fotografía. ¿Quieres saber de la historia de las mujeres? ¿Quieres saber a lo que se atrevieron muchas mujeres en un momento en que no les era permitido? Es que es increíble. Es increíble. Y luego ver el trabajo que hicieron, cómo lo hicieron. Exacto, sí, No. todos los procesos, vidas, miles de vidas, pues compiladas aquí en estos 2 tomos, y que ahorita también pues recordarles que, bueno, pues los 2 libros, bueno, el primero ya se hizo también por este fondeo, y el segundo ahorita para que pueda salir está en esta campaña ahorita durante este tiempo. Ajá, Incluso está hasta el 23 de julio. Inclusive hay una opción que puedes tener el volumen 1 y el 2, pero nada más tenemos 100. Ya no tenemos más, ya se acabó. Que eso es otra cosa insólita. Todos mis colegas que se han aventurado a hacer libros en offset y que ni siquiera hacen 1,000 ni 2,000, que hacen 500, los tienen en sus cajitas en su casa. Tenemos 100 Ay, eso libros. es lo más maravilloso. O sea que es un libro que ustedes ahí pueden constatar que es un libro que se antoja tener, ¿no? Se antoja muchísimo y se antoja mucho más el volumen 2. Sí, entonces, bueno. Y bueno, la confianza también de saber que esta campaña ya tuvo su primera etapa, ¿no? Con este primer libro, que obviamente por ahí van a poder checar que pues todas las personas que pues aportaron, recibieron su libro. Exacto. ¿no? Todo está ahí documentado, todo está ahí, y que ahorita pues si no tienes el volumen 1, quieres el volumen 2 para que lo alcances, porque si no ya no va a haber, pues está esta parte del fondeo que aparte tiene esta labor, como dices, maravillosa, donde, bueno, hay una pasión, pero después tal vez no estás entrando dentro de una parte, de una ganancia comercial, sino de yo quiero que primero esto salga y después ya veremos a dónde nos lleva una reimpresión o lo que sea, ¿no? Pero primero terminar eso. Eso lo veo muy lejano. Y realmente es un trabajo por amor a la historia, ¿verdad? Que no se olvide a las mujeres, porque la verdad es una gran satisfacción que te quede en el alma, como que dices, esto lo tienen que saber mis nietas. Yo tengo unas nietas de 23 años, pero lo tienen que saber no sé si te vayan a tener hijos, ya todo ha cambiado, ¿verdad? Ajá. Pero las próximas generaciones, que no quede en el olvido. Mira, sí hay libros y compilaciones, pero no he encontrado una de esta magnitud, porque yo no quise tampoco dejar a un lado algunas fotógrafas que a lo mejor no tenían la super calidad.
Ajá. que la gente quería. No, no se trataba de eso. Se trata de rescatar su labor como mujeres, fotógrafas, lo que tuvieron que luchar, que hacer. Y cómo y se van lograr. empalmando como diferentes países, ¿no? A tener esta parte como mundial. Exacto. Cómo puedes reconocer como una mujer en Alemania y otra mujer en Puebla tuvieron las mismas complicaciones. En Perú. ¿No? Ajá, en Perú. Porque hay dos, nada más. Tenemos 2 fotógrafas peruanas. Debe haber muchas más. Claro. Perushka Chambi se dio a la idea de empezar a buscar y encontró una Wow. aislada en un pueblito. Fantástico, ¿no? Sí, y como, o sea, y también creo que es eso, ¿no? O sea, hay varios lugares donde pues les interesa investigar, pero después esto como que da la cosquilla de, pues, ¿qué habrá pasado en mi región? ¿Qué habrá pasado en mi pueblo? ¿Qué habrá Exacto. pasado en mi país? Con ese ímpetu, ¿no? De tal vez, o sea, este libro pues se concluye tal vez en esas hojas, pero con la intención y el impacto creo que es muy, muy grande, ¿no? A quien lo reciba o a quien por lo menos así diga, pues vi que están presentando este libro, pues por lo menos tener la inquietud de, ay, ¿cuántas fotógrafas conozco de mi pueblo, de mi región, de mi país? Y eso te invita a buscarla, aunque no seas historiadora. Exacto. A saber, ¿no? Es, yo creo que también una invitación a conocer quién estuvo atrás de ti. Sí. Sí, esas genealogías creo que son súper importantes para todas las generaciones, Lourdes, porque también creo que este libro funciona mucho para todo tipo de generaciones, desde los que eran estos profesores de historia ultra cuadrados, que tal vez tuvimos y que todavía vivan y que digan, bueno, pues aquí hay otra forma donde pues ellos tampoco la pudieron aprender por las mismas situaciones, ¿no? De borrar y de evitar cierta información. Y que yo te agradezco mucho porque creo que, o sea, la labor que haces en sí es algo como eso, ¿no? Como esta pasión, este amor, esas ganas de que sucedan las cosas, no desde el protagonismo, sino desde esta información está y vamos a usarla. Todos. Y vamos a compartirla todos. Todos. Exacto. Todas, todes, como quieran decirle. Oye, Lourdes, y bueno, en los links del episodio estaremos poniendo pues el link de Kickstarter. Nos dices que va a estar hasta el 23 de julio. 23 de julio. Todavía nos queda un mes completito, un poquito más de un mes. Estamos empezando y empezamos con el pie derecho. Oye, ¿y Surciendo la Historia tiene redes sociales o alguna página? Surciendo la Historia, tanto en Facebook como en Instagram. Súper bien. Para y claro, Lourdes Almeida, yo estoy ahorita subiendo pequeñísimos pinceladas para que se les antoje comprarlo. Así es, para que nos dejes así picadas y digamos, sí lo voy a comprar. Sí. Ay, Lourdes, pues te agradezco muchísimo al haber estado el día de hoy por acá. Al contrario, ¿cómo no voy a agradecer el apoyo de otras mujeres que, por cierto, en tus talleres ha sido muy importante la presencia de las mujeres, ¿no? Totalmente, y bueno, tu presencia también ha sido súper importante para la formación de nuestras alumnas. Bueno, no fuimos a hacer una cosa a la calle, cosa que en mi vida había hecho yo. Sí, hicimos, para las que nos escuchan y los que nos escuchan, es que en la pandemia no podíamos salir, e hicimos una intervención artística a distancia y Lourdes se puso de vándala, imprimió unas fotos, a pegar, a hacer paste-up, y a sacarse la foto así de pegué esto en la calle, ¿no? No, pues mis nietas ahí también me ayudaron. Sí, no, pues es que esa es la cosa. Tú me mueves, yo te muevo y así justamente esta comunidad que vamos formando, que de repente decimos, ni me imaginaba que iba a hacer esto y yo veo que ustedes continúan y con una labor preciosa, con un tono feminista muy enriquecedor y como de apapacho, ¿no? Ajá. Sí, como que nosotros nos vamos a esta escucha, ¿no? Y ya después les decimos, bueno, en el mundo surgirán otras cosas, otros grupos que también será necesario compartir y que eso, no somos las únicas, ¿no? Que no, por supuesto que no, pero cada quien pone su granito de arena.
Ay, Lourdes, pues muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas Pues, gracias. Justamente les dejamos en los links del episodio, pues las redes de Lourdes Almeida, también de la campaña de Surciendo la Historia, volumen 2. Y bueno, recordarles también por ahí revisar las redes sociales de Gimnasio de Arte y también agradecer muchísimo a la producción de Switch Podcaster por el podcast de Gimnasio de Arte. Nos escuchamos muy pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.